Los cazadores de microbios. Introducción. Paul de Kruif es el nombre del médico, bacteriólogo, escritor y novelista estadounidense, autor de la obra Cazadores de microbios. Nació el 2 de marzo de 1890 en Zeeland, Michigan. Estudió medicina en la universidad de su localidad y 4 años después, en 1916, se recibió como bacteriólogo, iniciando su carrera profesional en el mismo instituto. Durante la Primera Guerra Mundial fue enviado a Francia con el grado de teniente del Cuerpo Sanitario de Estados Unidos, llegando después a alcanzar el de capitán, y sus trabajos se encaminaron a combatir la gangrena gaseosa por medio de una antitoxina. Fue el primero en inyectar el suero contra dicho padecimiento a los heridos de guerra. A su regreso en Estados Unidos ocupó un puesto en la sección patológica del Instituto Rockefeller, donde sus investigaciones resultaron muy apreciadas. No obstante, en 1922, 2 años después de su ingreso, fue despedido porque su primer libro, titulado Our Medicine Men, Otra Medicina de Hombres, hablaba sutilmente de algunas personalidades médicas. Desde ese momento, se dedicó a luchar contra los microbios. Y es que como médico bacteriólogo que era, Paul poseía grandes conocimientos que al unirlos a una pluma ágil, dieron como resultado obras que de manera amena contaban las vicisitudes que un investigador tenía que pasar para probar sus teorías sobre las enfermedades y a la vez buscar una cura para salvar vidas. Sin duda, Cazadores de microbios es su libro más reconocido al relatar la vida científica de 14 sabios de distinta nacionalidad, todos ellos héroes de la voluntad que llegaron a su meta propuesta. El autor analiza el carácter, las cualidades y defectos de los personajes, todos ellos reales, adivina sus pensamientos y establece los diálogos que hayan podido sostener con sus ayudantes, escudriñando sus almas, haciendo resaltar sus reacciones frente a los éxitos y fracasos en sus experimentos. Sin duda es un libro interesante que logra interesar al lector en conocimientos científicos acerca de los microbios. Análisis de la obra. La obra Cazadores de microbios es un libro ágil, entendible, que narra parte de la vida privada y profesional de algunos grandes científicos que otorgaron al mundo la vida para ganarle la batalla a las primeras grandes enfermedades de la humanidad. El autor nos lleva de la mano a conocer el lado histórico de la medicina práctica que con la llegada de notables caballeros fue dejando de lado la superstición para darle el peso real a los verdaderos causantes de los malestares, los microorganismos. Este libro nos cuenta cómo fueron surgiendo los descubrimientos acerca de los microorganismos, ya que en esos tiempos no se contaba con la tecnología que ahora se tiene, cada científico se las arreglaba para poder realizar sus investigaciones, así como fabricar sus propias herramientas de trabajo, además de que sus conocimientos hasta estos momentos siguen siendo muy útiles para la humanidad, ya que sin la invención de la vacuna contra la rabia, esta enfermedad seguiría causando estragos. Desde el primer capítulo, el autor capta la atención del lector hablando sobre Antonio van Leeuwenhoek, holandés que aun siendo un campesino, resultó el primer hombre en fabricar una lente y descubrir a través de ella un mundo invisible para los ojos. Al paso de las páginas de esta obra, nos encontraremos con nombres que resultan tan familiares si hemos abierto un libro de ciencias naturales, hoy en día dividido en ramas como biología, anatomía, etc., como Roberto Koch, Louis Pasteur, que resulta imposible soltar tan magnífico ejemplar. Los cazadores de microbios. Capítulo 1. Anthony Leeuwenhoek, el primer cazador de microbios. Parte 1. Hace 250 años que un hombre humilde llamado Leeuwenhoek se asomó por primera vez a un mundo nuevo y misterioso, poblado por millares de diferentes especies de seres diminutos, algunos muy feroces y mortíferos, otros útiles y benéficos. Esta es la vida del primer cazador de microbios. Estos cazadores, en su lucha por registrar este microcosmos, no vacilan en jugarse la vida. Sus aventuras están llenas de intentos fallidos, de errores y falsas esperanzas. Para muchos la gloria lograda por sus esfuerzos fue vana o ínfima. Hoy en día los hombres de ciencia constituyen un elemento prestigioso de la sociedad. Cuentan con laboratorios y sus proezas llenan las páginas de los diarios, a veces aún antes de convertirse en verdaderos logros. Un estudiante medianamente capacitado tiene las puertas abiertas para especializarse en cualquiera de las ramas de la ciencia. Pero remontémonos a la época de Leeuwenhoek, hace 250 años.
En aquellos tiempos, si un muchacho convaleciente de paperas preguntaba a su padre cuál era la causa de este mal, le contestaba: «El enfermo está poseído por el espíritu maligno de las paperas». Así era el mundo hace 250 años. El hombre apenas había empezado a sacudirse las supersticiones más oscuras. Era aquel un mundo en el que la ciencia ensayaba sus primeros pasos. Antonio van Leeuwenhoek nació en 1632. Entre los azules molinos de viento, las pequeñas calles y los amplios canales de Delft, Holanda. Descendía de una honorable familia de fabricantes de cestos y de cerveza. El padre de Antonio murió joven. La madre envió al niño a la escuela, pero él abandonó y entró a trabajar a una tienda. A los 21 años, Leeuwenhoek abandonó la tienda y regresó a Delft, donde contrajo nupcias y abrió su propio negocio. En los 20 años que sucedieron se sabe muy poco de él. Seguramente fue ese periodo cuando le nombraron conserje del ayuntamiento de Delft y le vino la extraña afición de tallar lentes. En aquel tiempo, las personas cultas se expresaban en latín, pero Leeuwenhoek no sabía ni leerlo. Con todo, su ignorancia lo favoreció. Visitando las tiendas de óptica, aprendió los rudimentos necesarios para tallar lentes. Frecuentó el trato con alquimistas y boticarios, de los que observó sus métodos secretos para obtener metales de los minerales. Después, montó sus lentes en marcos oblongos de oro, plata o cobre que él mismo había extraído. Naturalmente, sus vecinos lo tildaban de chiflado, pero aún así persistió en su trabajo. Buscaba la forma de fabricar una minúscula lente de menos de 3 milímetros de diámetro, tan perfecta que le permitiera ver las cosas más pequeñas enormemente agrandadas. Parte 2. Miraba y remiraba, 1 y 100 veces. Solo entonces hacía algún dibujo de sus observaciones. Así, durante 20 años trabajó en completo aislamiento. En aquel tiempo, la segunda mitad del siglo XVII, surgían nuevos movimientos en todo el mundo. En Inglaterra, Francia e Italia, hombres singulares comenzaban a dudar de aquello que hasta entonces era considerado como verdad. Y en Inglaterra, unos cuantos de estos revolucionarios formaron una sociedad llamada The Invisible College. Entre los miembros se encontraba Roberto Boyle, fundador de la química científica, y también Isaac Newton. Al ascender Carlos II al trono, el college salió de la clandestinidad, alcanzando la dignidad de Real Sociedad de Inglaterra. Sus miembros fueron el primer auditorio de Leeuwenhoek. En Delft había un hombre que no se reía de Antonio van Leeuwenhoek. Era Regnier de Graaf, que por unas observaciones menores fue nombrado miembro correspondiente de la Real Sociedad de Inglaterra. Graaf le sugirió a Antonio remitir sus conocimientos a este grupo. Al hacerlo, los sofisticados y sabios caballeros quedaron asombrados. Al dar las gracias a Leeuwenhoek, el secretario de la Real Sociedad le dijo que esperaba que esa, su primera comunicación, fuera seguida de otras. Y lo fue, durante el transcurso de 50 años. Los esclarecidos miembros de la Real Sociedad tenían el honor de leer descripciones inmortales y gloriosas de los descubrimientos hechas con el ojo mágico de aquel tendero de Delft. ¿Y qué descubrimientos? Lo que vio aquel día es el comienzo de esta historia. ¿A quién, si no a un hombre tan singular, se le habría ocurrido observar una de las millones de gotas de agua que caen del cielo? «¡En el agua de lluvia hay unos bichitos!», gritó al mirarlos. Este conserje de Delft había admirado un mundo fantástico de seres invisibles a simple vista. Seres de una especie que destruye y aniquila razas enteras de hombres 10 millones de veces más grandes que ellos mismos. Parte 3. Se detienen, quedan inmóviles, como en equilibrio sobre un punto, luego giran con la rapidez de un trompo, describiendo una circunferencia no mayor que un granito de arena. Así los definió Leeuwenhoek. ¿De qué tamaño será realmente el más diminuto bichejo? Ansioso por encontrar una unidad de medida, hurgó en los rincones de su memoria. Pero, ¿de dónde procedían esos extraños y minúsculos habitantes de la gota de agua? Descartó como improbable la posibilidad de que aquellos animales cayeran del cielo.
Solo había una forma de dilucidar esta cuestión: experimentando. Bajo sus lentes pasaron aguas de todas clases. En todas ellas pudo observar los mismos bichos. Ahora sí había llegado el momento de informar de todo esto a los grandes señores de Londres. El holandés afirmaba haber descubierto unos seres tan pequeños que en una sola gota de agua cabían tantos como el número de habitantes que poblaban su tierra natal. ¡Qué disparate! Pero hubo unos cuantos miembros de la Real Sociedad que lo tomaron en serio. La contestación consistió en una carta dirigida al conserje científico, rogándole detallara la manera en que había construido su microscopio. La carta irritó a Leeuwenhoek. En una extensa carta contestó que les mandaría certificados de que cuanto decía era cierto, pero no les diría el modo en que había fabricado sus microscopios. Así que la Real Sociedad encargó a Robert Hooke y a Nehemiah Grew la construcción de los mejores microscopios que fueran capaces. En cuanto los tuvieron, observaron: «¡Ese hombre es un mago de la observación!». Poco más tarde, la Real Sociedad lo nombró miembro y socio. Parte 4. Con el devenir de los años, su nombre llegó a ser conocido en toda Europa. Pedro el Grande de Rusia pasó a saludarle y la reina de Inglaterra hizo un viaje a Delft con el único fin de contemplar las maravillas que se veían a través de sus microscopios. A petición de la Real Sociedad, refutó toda clase de supersticiones, y aparte de Robert Boyle e Isaac Newton, fue el más famoso de los miembros de aquella institución. La salud de Leeuwenhoek era verdaderamente sorprendente. A los 80 años su mano se veía aún firme cuando sostenía el microscopio para que sus visitantes mirasen a aquellos famosos bichos. Pero le gustaba beber por las noches. Aborrecía a los médicos. Por consiguiente, se guiaba por sus propias y extrañas teorías acerca de su malestar. Sabía que la sangre estaba llena de pequeños glóbulos. Había sido el primero en verlos, y que esos glóbulos tenían que pasar por las delgadísimas capilares para ir de las arterias a las venas. Supo que cuando tenía fiebre, lo que debía hacer era provocar el sudor excesivo. Para ese entonces había descubierto microbios en su boca. Pero un día, en medio de los sudores provocados por su plan curativo, se le ocurrió observar su boca, notando que no había ningún animalillo. Era el café caliente lo que había matado a los bichejos. Si bien Antonio Leeuwenhoek careció de imaginación para deducir que aquellos despreciables bichejos podrían ser la causa de las enfermedades en el hombre, consiguió demostrar que aquellos seres microscópicos eran capaces de devorar y matar a seres mucho más grandes que ellos mismos.